Hermanos y hermanas, este día, a veces decimos en el lenguaje de nosotros que hay cosas que caen como anillo al dedo, ¿verdad? Porque precisamente en el cuarto domingo de Pascua de Resurrección nos encontramos a la vez con que Dios nos ha regalado un nuevo pastor. Y por tanto, que hablar de Cristo buen pastor, pues también hay que hablar del pastor y los pastores, en este caso de Pedro, el ministerio de Pedro. Yo quiero hablar un poquito de eso este día. Me van a permitir predicar un poquitín más largo. Y siempre cuando voy a predicar un chin más largo, anuncio, ¿verdad? Lo que voy a predicar. Entonces, la primera idea básica es que Cristo, buen pastor, ante todo, que es guía, que da la vida por las ovejas, ante todo es fiel. Y sobre todo también amoroso. Y lo ha demostrado dando su vida en la cruz. Por amor y por fidelidad. Y si decimos eso, entonces eso nos invita a reflexionar sobre, digamos así, el sucesor de Pedro y su valor, significatividad y función en la iglesia. Es bueno recordar, porque muchas iglesias protestantes en donde solo existe la doctrina del pastor que dijo que Dios me dijo, que Dios me dijo, él tiene su doctrina, ¿no? Que la doctrina es clara. Cristo es el que ha dicho, ¿verdad? Cristo mismo es el que ha dicho a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, el nombre de Pedro no era Pedro, sino Simón. Le ha cambiado el nombre y en lo adelante tú eres roca, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y así tantos pasajes, y bueno, en ese mismo texto que estoy citando, que es el de Mateo 16, 18 en adelante, en ese mismo texto también Cristo mismo dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Porque a veces encontramos en diversas iglesias que entonces no se sabe bien la doctrina y sobre todo muchas de las iglesias protestantes, evangélicas, pentecostales, que tienen ese odio furibundo, ¿verdad? Al Papa, a la cabeza visible. Porque a veces los protestantes hablan de la iglesia invisible. Es que eso no existe en la Biblia. No hay un solo texto que hable de la iglesia invisible. Habla de una iglesia que es visible, palpable, conducida por hombres, y que además dice cómo se debían elegir, ha quedado como testamento, cómo se debían elegir, ¿verdad?, a esos pastores que habrían de guiar la iglesia. Miren un pequeño texto aquí que quiero señalar fundamentalmente de una de las cartas de Pablo, ¿verdad? Primera carta de Pablo a Timoteo. En el inicio de la primera carta de Pablo a Timoteo, él inmediatamente va diciendo por qué le escribe la carta, porque siempre que Pablo escribía una carta, prácticamente todas las cartas que son escritas a comunidades, siempre porque para resolver un problema. Y entonces, en la primera carta de Pablo, entonces encontramos que él va diciendo en el capítulo 1, verso 3, dice, al partir yo para Macedonia, te rogué que permanecieras en Efeso, para que mandaras a algunos que no enseñasen doctrinas extrañas. Es decir, que automáticamente Pablo tiene claro que hay que cuidar la doctrina. Hay que cuidar, yo en eso soy cuidadoso, yo ando, ojo, miren a ver cuál es la doctrina que se transmite en el ambiente que yo estoy. Y vuelve y sigue en el capítulo 3 a Timoteo.
Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto donde ti. Y le dice en el verso 15, pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y esto no es poquito. Esto no es paje coco. Esto no es poquito. Dice que la iglesia que deja en las manos de Timoteo es iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La pregunta de fondo es, ¿cómo saber entonces cuál es verdadera iglesia? ¿Cuál es verdadera iglesia? Y miren cómo era que se elegían entonces quienes dirigían la iglesia. Porque después, en el último capítulo de este texto, en el verso 14, dice muy claro, le dice a Timoteo, no descuides el carisma que hay en ti. Y oigan esto, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de los presbíteros. ¿Ya escucharon eso? Ustedes saben lo que eso significa, ¿sí? Que Timoteo recibió el mandato del obispo. Dice, por imposición de mano del colegio. ¿Ustedes han participado alguna vez de una ordenación sacerdotal? ¿O de una ordenación de un obispo? Levántenme la mano los que han participado alguna vez en alguna ordenación sacerdotal y de obispo. Poca gente. ¿Sí? Poca gente. Entonces, por ejemplo, cuando se va a ordenar un obispo, la normativa es que son 3 obispos. Y además en presencia de todos los demás obispos. E incluso aquí en el país y en cualquier país se invita incluso obispo de otras diócesis, que generalmente es el presidente de la conferencia, para que confirme. ¿O es acaso que Dios me dijo? No, no es que Dios me dijo, porque aquí dice muy claro, Timoteo. En pocas palabras, mis hermanos, lo que estoy diciendo este día es cuál es el valor justo y verdadero, acorde con la verdad, es decir, acorde con la palabra de Dios, de la figura de Pedro en la iglesia. Que algunos pueden pensar que el servicio de Pedro, el servicio petrino de dirigir y conducir la iglesia era algo que acababa con Pedro. Pues le vamos a poner un ejemplito que yo lo ponía anoche en María Auxiliadora. Ustedes saben que Judas traicionó. Y después que se dio cuenta de lo que había hecho, fue y se ahorcó. ¿Y qué hicieron los 11 apóstoles cuando se reunieron de nuevo? Eligieron a un señor. ¿Cómo se llamaba ese señor? Matías, para sustituir, ¿verdad?, al traidor. Si no hubiese sido importante, ¿verdad?, la tradición apostólica que ahí comenzaba con ellos, no hubiesen elegido a Matías. Es decir, para sucederle. Ustedes ven que yo en la misa, a mí ya se me metió eso hace muchos años, y yo siempre uso la plegaria eucarística número 1. Yo decía eso anoche en María Auxiliadora. ¿Por qué es que yo uso esa plegaria? Porque es que esa plegaria, primero, es la más antigua. Hay parte de ella que ya son del siglo II, temprano del siglo II. Y sobre todo por los nombres que menciona. Es que menciona una lista de nombres. Menciona una lista del nombre. Oigan aquí cómo dice. En la primera lista, miren cómo va mencionando. Dice, la de los santos apóstoles y mártires. ¿A quién menciona primero? Pedro, Pablo y Andrés. Sigue, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo. Y oigan los siguientes, atiendan los siguientes nombres que vienen. Lino, Cleto, Clemente. ¿Y quién eran esos señores? ¿Quién era ese tal Lino? ¿Quién era el tal Lino? Lino fue el que sustituyó a Pedro en Roma. ¿Ok? Lino, es decir, el Papa Lino, segundo. Tercero,
Anacleto, el Papa Anacleto, tercero, el que sustituyó a Pedro. Y el que viene ahora que menciono, más importante todavía, y voy a decir por qué. Clemente romano, Clemente de Roma. Ahí lo menciono entre Lino, Cleto y Clemente, menciona la plegaria. Los tres eran papas, sucedieron uno tras de otro a Pedro. Pero miren el detalle tan importante. Si el papado, es decir, el primus inter pares, es decir, el primero entre los iguales, pero el primero, Pedro, fíjense si era importante el primado, que a Clemente romano, si alguien ha leído bien, aunque nosotros no leemos, las dos cartas de Pablo a los Corintios, nos damos cuenta que hay un problema que hay en Corintio. Y que el problema que hay en Corintio automáticamente era un problema de enfrentamiento, de ideas y de deseo de poder. Y hubo un problema que se fue más largo, que no se resolvió con las dos cartas de Pablo, sino que después el Papa Clemente, que he mencionado, tuvo que mandar otra carta más larga todavía. La leí hace 2 o 3 días, la leí otra vez. Es bellísima. Y entonces ahí Clemente responde. Hay un detalle muy importante, y es que Clemente estaba en Roma. Sin embargo, el apóstol Juan y evangelista estaba más cerca, porque estamos diciendo que relativamente estaba a algunos menos de 100 kilómetros de Corintios. Y sin embargo mandaron la carta a Clemente en Roma, que estaba como a 1000 kilómetros. Miren lo que le dice Clemente en el inicio de la carta a los cristianos, a los católicos, porque no había otro. Miren lo que le dice Clemente al inicio de la carta. Fíjense esto, lo he puesto aquí. Dice al comienzo de la carta que envía Clemente a los Corintios, dice: debido a las desventuras y situaciones que nos han ocurrido de manera súbita y sucesiva, hermanos, consideramos que hemos sido algo tarde en dedicar atención a los asuntos sobre los cuales nos desean consultar, amados. Es decir, el problemón que había en Corinto, mandan una carta al Papa para que resolviera el problema. Y leer esa carta es una cosa increíble, con un lenguaje muy alto, bien fino, pero eso sí, le dice en el lenguaje de nosotros, hasta del mar que van a morir. A los que querían usurpar el poder en Corintio. Y le ordenó que había que restituir, porque habían hecho una votación y sacaron a los que eran obispos, presbíteros y sacerdotes y diáconos, lo habían destituido. Oiga. Y Clemente romano mandó una carta durísima diciendo que hay que restituirles. Que hay que restituirles. ¿Por qué yo menciono esto? Yo le digo una cosa a mis amigos católicos. No hay ningún protestante de ninguna iglesia protestante, evangélica, pentecostal, adventista, que resista leer a esos primeros hombres de la vida de la iglesia. Ojo, que esta carta que he hecho referencia de Clemente romano llegó a formar parte de alguno de los códices antiguos de la Sagrada Escritura. Porque esa es una cosa que los protestantes no dicen. Que no dicen. La pregunta es sencilla, como yo hacía anoche allá. La pregunta es sencilla. ¿Qué existió primero? ¿La iglesia o la Biblia? La iglesia. Está quemado, chiche. ¿Tú dijiste que la Biblia? Está quemado. Quemado. Cristo, grábenselo bien, católicos. Cristo no dejó una Biblia, dejó una iglesia, dejó una comunidad. Acabo de decir aquí, Brian, que Clemente romano, esa carta que él envió a los Corintios, llegó a formar parte alguna vez del canon bíblico y después fue sacada. Pero llegó a formar parte. ¿Qué significa eso? Esa carta la ha escrito Clemente romano en el año 96, que todavía el apóstol Juan estaba vivo. Y la pregunta es esa: ¿y por qué no se mandaron para donde el apóstol? No, se mandaron para donde Clemente, porque ya se reconocía la autoridad de Roma y por tanto al sucesor de Pedro. Por eso. De hecho, muchas cartas y muchos textos de la Sagrada Escritura, pues son, el texto del Apocalipsis que hemos leído hoy, son
de la misma época o poco más viejo, o poco más nuevo que la carta de Clemente, o las cartas de Ignacio de Antioquía que yo menciono tanto, San Ignacio de Antioquía, que fue llevado a Roma y echado a los leones, obispo de Antioquía. Ojo que Pedro estuvo en Antioquía primero antes de ir para Roma, y la tercera persona que sustituyó a Pedro en Antioquía fue precisamente San Ignacio de Antioquía. Y San Ignacio de Antioquía, cuando le llevaban para Roma preso para echarlo a las fieras, el ejército romano, lo que fue escribiendo varias cartas, 7 cartas escribió. Y en una de esas cartas, por ejemplo, la carta a los esmirniotas, Esmirna, o hoy se le dice en Turquía Izmir, la ciudad. A la ciudad de Izmir, este hombre escribe una carta y allí nos llama directamente Iglesia Católica. Directamente Iglesia Católica. Y cuando llevaron a Ignacio de Antioquía para Roma, era el año 107. 107, que probablemente todavía no estaba escrito ni formaba parte del canon bíblico, el libro del Apocalipsis, porque la Biblia vino recopilándose en el siglo IV. En la primera mitad del siglo IV fue que más o menos vino recopilándose lo que hoy conocemos como Biblia. Eran libros sueltos que tenían diversas comunidades de diversos apóstoles que fueron enviando y lo fueron recopilando al paso. Era así. Pero eso, reitero eso. Cristo no dejó una Biblia, sino una iglesia, una comunidad de fe, para que no le coman el coco fácil. Finalizo entonces diciendo que el fundamento del servicio y de la autoridad de Pedro, del Papa, tiene fundamento bíblico sobrado. No hay manera de eludir con los textos de la Sagrada Escritura misma la primacía que Cristo mismo dio a Pedro. Leímos el domingo pasado. ¿Cómo era que decía el texto? ¿Cómo era que decía el texto el domingo pasado? Al final dice que estaban pescando. ¿Cómo fue que dijo? Que Pedro entonces se echó al agua cuando se dio cuenta que Juan le dijo: es el Señor. Dice que se echó al agua. Y luego entonces se le dijo: vengan a comer. Y después que comieron y se saciaron, ¿cuál fue la conversación de Jesús con Pedro? ¿Cómo era? Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Sí, tú sabes que te quiero. Hasta tercera vez que dice que Pedro se entristeció cuando por tercera vez le preguntó si le quería, y la respuesta de Pedro fue: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y la respuesta de Jesús era: apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño. Que el Señor nos bendiga abundantemente y que el inicio de la labor de León XIV sea de bienestar para el crecimiento de la fe y de la verdad que salva, que es Cristo mismo, a quien proclamamos en este día como Señor y Salvador. Amén.